Aquí se representan las componentes de un proceso de cálculo, empezando por los datos, es decir, la entrada al proceso de cálculo, siguiendo por el proceso de cálculo en sí, que siempre va a tener asociada una cierta precisión de cálculo precisamente, y culminando con los resultados del proceso de cálculo, es decir, la salida. En un proceso idealizado, podríamos pensar que los datos de entrada son exactos. Podríamos pensar que se puede representar cualquier proceso, aunque sea infinito. Procesos infinitos son aquellos que involucran un paso al límite, como la integración, como la diferenciación. También podríamos pensar que calculamos con precisión infinita, es decir, que podríamos utilizar infinitos dígitos, como implícitamente pensamos en el álgebra, a partir de lo cual obtendríamos resultados entonces que son exactos. Pero esto que hemos planteado no es lo que sucede en la realidad. Los datos vienen con sus propios errores, son los errores de entrada. Esos errores provienen, por ejemplo, en el caso de variables experimentales, vienen por el propio error de medición, o pueden ser el resultado de cálculos anteriores, en cuyo caso ya vienen con esos propios errores de cálculo. Por otro lado, la computadora digital, que es la que estamos usando, es la que triunfó por sobre la computadora analógica que se desarrolló en algún momento, es incapaz de realizar procesos infinitos. Todo es finito en ella. Eso significa que necesariamente los procesos infinitos van a tener que ser truncados. Y ahí es donde introducimos el error de truncamiento, que es uno de los dos errores numéricos básicos y sobre el cual vamos a trabajar fuerte y profundamente durante el curso. Por otro lado, tampoco vamos a poder trabajar con precisión infinita, justamente. Las limitaciones de la computadora digital hacen que solo podamos representar una cantidad finita de dígitos, y eso significa que continuamente estamos haciendo redondeos. Es decir, esta es la otra gran fuente de error de origen numérico con la que vamos a trabajar, los errores de redondeo. Existen otras fuentes de error, un poco ajenas y en todo caso al cálculo numérico, pero que de todos modos tenemos que considerar desde el punto de vista de la ingeniería. Uno son los que llamamos errores en el modelo. Todo proceso de cálculo, en el fondo, no deja de ser un modelo, una representación de algún fenómeno, en principio físico, que queremos de alguna manera representar. Entonces, lo que estamos haciendo es un cálculo con lo que podríamos decir es un modelo matemático, que no es la realidad, sino que es una representación de ella. Y como tal, tenemos que considerar que solo los resultados que obtengamos son solo una aproximación a lo que observaríamos. Es decir, los errores en el modelo solo podrían evaluarse a partir de hacer comparaciones entre resultados de nuestro cálculo, es decir, de nuestro modelo, y algunas mediciones que nos permitan hacer esa comparación. Y la otra fuente de error que tenemos que considerar también son aquellos que podríamos denominar errores humanos. Es decir, aquí involucramos todo lo que implique de alguna manera algún error introducido durante la implementación del modelo por nosotros mismos y que obviamente va a conducir a resultados incorrectos. Entonces, ¿cómo proceder con los errores humanos?
bueno, esto es algo que va a estar siempre presente. Es muy improbable que uno no cometa algún tipo de error mientras está implementando. Entonces, la forma de evitar o minimizar es a través de un trabajo de implementación muy cuidadoso, muy ordenado, digamos, todo lo que podamos hacer a priori para implementar organizada y controladamente nuestro proceso de cálculo va a minimizar los errores. Es decir, acá hay un tema de tiempo y de eficacia, de eficiencia personal. Ahora, ¿qué pasa posteriori una vez que estamos operando y de alguna manera a través de intercomparaciones o lo que sea empezamos a ver que algo no está funcionando? Entonces tenemos que encontrar el error. Esto es un proceso que muchas veces se llama el debugging, eso viene de bug, nosotros llamamos bug a todos los que son errores en la implementación computacional de nuestros procesos de cálculo. Encontrar un bug es complicado, no imposible, requiere ir quizás haciendo cálculos en paralelo para ver en dónde está fallando el cálculo, al menos para casos simples. También existen algunas herramientas, los debuggers precisamente, en algunos lenguajes, que nos dan una serie de facilidades que nos permiten hacer un seguimiento paso a paso hasta eventualmente poder dar con el error. Pero este es un tema que lo decimos ahora y ya no vamos a hablar más, lo mismo que los errores en el modelo, son cosas extranuméricas y aquí todo lo que queda es, en este caso de errores humanos, implementar, como decía, las mejores prácticas posibles para su implementación y luego eventualmente para su depuración.